Jóvenes, buenas noches. Continuando con nuestras clases virtuales, hoy jueves vamos a continuar con la clase de ayer y veremos el tema del reconocimiento de la importancia de la fotosíntesis para los animales y lógicamente para las personas. Bien, empezaremos colocando esta imagen en la cual vemos la importancia de la fotosíntesis, ¿no? Realmente la fotosíntesis es un proceso vital, ¿no? No solamente para las plantas, como vimos ayer, sino también para los animales. Básicamente porque es un proceso que gracias a ello podemos obtener los alimentos, porque vemos que a través de la fotosíntesis nosotros podemos obtener pues muchos, en este caso para propiamente los animales y el hombre, ¿no? Digamos frutos, vegetales, también vemos por ejemplo hierbas, ¿no? Del cual se alimentan los animales. Bien, tendríamos que primeramente hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la nutrición? La nutrición es un mecanismo por el cual se ingieren los alimentos que luego son procesados por el organismo y se convierten en energía y nutrientes para el desarrollo del ser vivo. Este proceso de la nutrición implica 4 procesos: la digestión, la absorción, la asimilación y la excreción. Bien, básicamente este proceso llamado digestión es cuando el ser vivo, en este caso el animal o la persona, lleva el alimento, digamos, a la boca y luego comienza a digerirlo en el estómago. La absorción es cuando los nutrientes son absorbidos a través de las células, ¿no? Y luego la asimilación es cuando ya ese nutriente es aprovechado por las células, y la excreción cuando es eliminado los productos de desecho, porque no todo lo que comemos es útil para el ser vivo. Existen 2 clases de nutrición, chicos, ¿no? O 2 tipos de nutrición. Bueno, la autótrofa, que ya vimos en la clase anterior, y hoy día hablaremos pues de la nutrición heterótrofa. ¿Por qué la nutrición heterótrofa? Porque básicamente la nutrición heterótrofa es propio de los animales y las plantas. Como ya podemos recordar al día de ayer, la nutrición autótrofa es aquella que se produce en los animales y a través del cual ellos, para fabricar su alimento, requieren de hacer la fotosíntesis. Bueno, la nutrición heterótrofa lo realizan los animales que no pueden producir sus alimentos, sino que ellos mismos se adaptan a la naturaleza para poder sobrevivir. Tanto es así que, por ejemplo, en este caso, este animal, que es un loro, tiene que alimentarse pues de frutos, ¿no? Y lógicamente este otro animalito que se llama el león tiene que cazar para comer. Bien, dentro de la nutrición heterótrofa existen 5 tipos de nutrición, chicos. En principio tenemos los herbívoros. ¿Quiénes serán herbívoros? Los que se alimentan de hierbas, ¿no? Justamente tenemos pues los animales que se alimentan de los vegetales, ¿no? Tenemos por ejemplo los conejos, los cuyes, incluso las aves, porque se alimentan en este caso del maíz, que es un fruto de las plantas. O sea, los herbívoros se alimentan de hierbas y plantas, ¿no? Los carnívoros, que es otro tipo de nutrición heterótrofa, básicamente su nutrición es en base a carne, se alimentan netamente de carne. En este caso tenemos, por ejemplo, al león, ¿no? Que cazan, ¿no? Los pumas, los tigres, son carnívoros necesariamente. Los omnívoros, que es otro tipo de nutrición heterótrofa, en cambio, son aquellos que se nutren tanto de seres herbívoros como de carnívoros, es decir, que se alimentan de, en este caso, vegetales y animales.
El hombre es un ejemplo claro de este tipo de nutrición omnívora, ¿no? Porque el hombre, pues, en su alimentación, en su nutrición, consume vegetales, frutos, pero también consume carnes, ¿no? Ya sea de res, de pollo, de cerdo. Hay otro tipo de nutrición heterótrofa que son los saprófitos. Son aquellos que se alimentan de restos de animales en descomposición. Es decir, por ejemplo, aquellos animales que luego de ser devorados por los carnívoros, ¿no? Son dejados, y justamente estos animales son los que se alimentan de ellos. Dentro de los saprófitos podemos mencionar los carroñeros, también podemos mencionar las bacterias, quienes descomponen prácticamente los restos de animales muertos, y no solamente de animales, sino también de vegetales. Por último, tenemos los parásitos. Son aquellos que viven sobre o dentro de un ser vivo y parasitan a un ser vivo, en este caso a un animal, por ejemplo, ¿no? Un parásito, por ejemplo, de los animales, ¿no? O en el hombre, por ejemplo, ¿no? La tenia, ¿no? Los gusanos intestinales, ¿no? En el caso de los animales también tienen, ¿no? La fasciola hepática, tienen también parásitos en su organismo interno que están ahí dentro de este tipo de nutrición heterótrofa que son los parásitos. Incluso las pulgas y los piojos, ¿no? La garrapata, por ejemplo, es un parásito que se adhiere a la piel del animal y absorbe los nutrientes. Continuemos. Bien, para entender un poco más el tema, tenemos que entrarnos a lo que es una cadena alimenticia, chicos. Una cadena alimenticia es la relación alimenticia que entre seres productores, consumidores y descomponedores. A ver, dicho de otra manera, la cadena alimenticia refleja quién se come a quién. Es decir, un ser vivo se alimenta del que lo precede en la cadena y a la vez es comido por el que lo sigue. ¿Cómo así? Bien, por ejemplo acá vamos a ver cómo es una pirámide alimenticia. En principio, ¿no? Por ejemplo acá vemos, ¿no? Que, a ver, ¿cuál es la base? La base de la pirámide alimenticia son los productores, chicos, la base, ¿sí? Y que está conformada por la hierba, los arbustos, los árboles, ¿sí? Luego vienen los herbívoros, que se alimentan netamente de los productores. Dentro de los herbívoros tenemos a los consumidores. En este caso tenemos, por ejemplo, los que se alimentan de las hierbas, ¿no? Por ejemplo, pequeños, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Dentro de los herbívoros tenemos, por ejemplo, un caracol, un ratón, imagina un ratón, un pequeño carnívoro. Por ejemplo, ¿quién se come el ratón? Una comadreja. Ahora, dentro de los carnívoros también tenemos quién se come una comadreja, otro animal mayor, podría ser un lobo, un águila real, ¿sí? Ahora, imagínate tú que sea, ya sabemos que los productores son las plantas. Un herbívoro, la res o la vaca, ¿sí? Ahora, ¿quién se come la res? ¿No? Estamos nosotros, ¿no es cierto? ¿No? La res va al camar y bueno, lógicamente de ahí sale la carne que nosotros consumimos. Somos también considerados omnívoros. Ahora, los necrófagos son aquellos que se alimentan, hemos dicho, de restos, por ejemplo las moscas, los buitres, ¿no? Lo que ya no le sirve al hombre o a los animales son ellos los que descomponen. Pero fíjate acá, ¿cuál es el flujo de energía? Miren, el flujo de energía va desde la base hacia la parte alta que es, ¿no? Y luego desciende. Por ejemplo, a ver, imagínate aquí. Tenemos, por ejemplo, una plantita. Una plantita, ¿no? Que es alimentado por otro, que está en la parte superior y así llega hasta la parte alta. Y luego muere. Ese animal muere, se descompone y luego llega ¿a dónde? A la tierra, correcto, ¿no? La tierra. Más el agua, ¿no?
o sea, lo descomponen las bacterias y los hongos, y nuevamente estos productos son absorbidos por las plantas, quienes realizan la fotosíntesis, que a su vez las plantas van a ser consumidas por los herbívoros van a ser consumidos por los carnívoros al morir son, digamos, descompuestos por los necrófagos, y estos nuevamente vuelven a la tierra, que al juntarse con el agua se descomponen nuevamente los productores, y así. Esta es una pirámide, ¿no? Una cadena alimenticia. Veamos. A ver, acá hay una cadena alimenticia. Veamos nosotros acá. Las plantas, que son los productores, necesitan del sol, ¿sí?, para poder desarrollarse. A su vez, este saltamonte come hierbas. Mira, este es un consumidor, un ratón, que se come el saltamonte. Pero fíjate, esta serpiente se come al ratón y esta ave se come a la serpiente. Ahora, esta serpiente al morir son descompuestos por los descomponedores y vuelven nuevamente a ser parte de la tierra, que es un nutriente que la planta va a absorber juntamente con el agua para a su vez producirse, desarrollarse y ser alimento nuevamente de otro animalito que es herbívoro. Ese animalito herbívoro es consumido por un carnívoro y así sucesivamente. Esa es una cadena alimenticia. Acá tenemos otro ejemplo, cómo el flujo de energía se va, digamos, direccionando dentro de una cadena alimenticia. Acá tenemos a los productores, que son las plantas, que gracias a la fotosíntesis elaboran su alimento. Este vegetal es consumido por una mariposa, ¿sí? Se lo consume. Ahora, esta mariposita a su vez sirve de alimento a este sapo, pero este sapo sirve de alimento a esta serpiente. Y fíjate, la serpiente es alimento de ¿qué cosa es esto? Un águila. Ahora, el águila al morir se descompone y este águila descompuesta sirve de nutriente a las plantas, que son absorbidas a través de sus raíces y nuevamente produce la fotosíntesis. Ahora, entonces, resumiendo, ¿por qué es importante la fotosíntesis para los animales? Ahora, ¿por qué digo animales y no digo personas? Ahora, taxonómicamente el hombre está clasificado dentro de los reinos, en este caso reino animal, ¿no? Existen 5 reinos, saben ustedes, ¿no? El reino monera, el reino protista, el reino fungio de los hongos, el reino vegetal y por último el reino animal. No existe el reino de los hongos y el hombre está dentro de este reino. O sea, taxonómicamente el hombre es un animal. Ahora, una de las importancias. ¿Por qué es importante la fotosíntesis para los animales? Porque son la base de la cadena alimenticia. O sea, para los seres consumidores, es decir, para los herbívoros, carnívoros y omnívoros, las plantas requieren necesariamente de la fotosíntesis para sobrevivir. Y tanto los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros necesariamente requieren de las plantas para sobrevivir. ¿Por qué? ¿Por qué también es importante? Porque producen el oxígeno, chicos. Uno de los productos de la fotosíntesis es el oxígeno. Y el oxígeno es importante en la respiración de todos los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos. Y que también este oxígeno es incorporado a la atmósfera. ¿Para qué? Para renovarlo constantemente. O sea, el oxígeno es renovado constantemente. ¿Por qué es importante la fotosíntesis para los animales? Porque eliminan el dióxido de carbono, el CO2, ¿no? Que es producido por todos los seres durante la respiración. El proceso de la respiración son 2 procesos. La inspiración, por la cual nosotros incorporamos, ¿no? Ese proceso, eso se llama inspiración. Y es la incorporación del oxígeno al interior de nuestro organismo. Y la expiración, incorporamos oxígeno, pero expiramos, eliminamos, y eso se llama expiración, el CO2. Entonces, ¿y quiénes eliminan el CO2? Las plantas. ¿Gracias a qué? Al proceso de la fotosíntesis. Entonces, ¿por qué es importante la fotosíntesis? También porque regula la concentración de gases en la atmósfera.
¿no? Gracias a las fotosíntesis, ¿no? El aire se renueva, ¿no? El aire, imagínate que fuese, todos los seres vivos respiramos, todos los seres vivos eliminamos CO2. Incluso, ¿quiénes más eliminan CO2 o dióxido de carbono? Los automóviles, ¿no es cierto? Las fábricas. El humo en sí es CO2. Entonces, imagínate toda esa cantidad de contaminación en el medio ambiente. ¿Quiénes prácticamente hacen que esos gases se renueven? Son las plantas, gracias al proceso de la fotosíntesis. Ahora, para concluir, chicos, la hoja de actividad que les estoy dejando contiene 5 preguntas. Una de las cuales dice, ¿no? ¿Por qué es importante la nutrición para realizar nuestras actividades diarias? ¿Por qué es importante la nutrición para realizar nuestras actividades diarias? ¿Por qué será importante para, ¿no? la nutrición? O sea, imagínate, gracias a la nutrición, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué obtenemos a través de la nutrición nosotros? A ver, ¿no? A ver, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Para qué comemos? En otras palabras, ¿por qué nos alimentamos? ¿Para estar fuertes y sanos? No, pero y al estar sano, ¿qué vas a hacer tú cuando estás sano? Imagínate, ¿no? Con toda la energía en tu cuerpo, ¿no? Imagínate, ahora que en estos tiempos en los cuales a veces no hay para comer, pero hay alimentos que son, ¿no? Muy nutritivos. Entonces, quiero que ustedes pongan acá por qué es importante y para qué es importante. La segunda pregunta nos dice, los seres que no son capaces de elaborar sus propios alimentos, ¿qué tipo de nutrición tienen? A ver, hemos dicho que hay 2 clases, ustedes me van a decir cuáles, ¿no? Otra pregunta dice, ¿qué tipo de nutrición tienen los seres que se alimentan de restos en descomposición? Lo hemos tratado, tienes que escuchar el video. Ahora, la cuarta, si un ser vivo se alimenta de plantas y animales, ¿qué tipo de nutrición tiene? También lo hemos visto, ¿no? Es un tipo de nutrición. Y por último, en tu opinión, sobre el tema tratado, ¿qué pasaría si no existieran las plantas? Esta pregunta te va a hacer pensar. Entonces, chicos, espero que escuchen este video y puedan aprender la clase del día, que puedan entender cualquier consulta, háganme llegar al WhatsApp, al grupo, ¿no? Y conmigo voy a terminar esta parte para pasar al WhatsApp y seguir la clase. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.